Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre tratamiento de efluentes mediante lagunas de estabilización. Las lagunas de estabilización son en realidad un tratamiento biológico natural, es decir, a diferencia de los barros activados, se aprovecha y se utiliza la velocidad más lenta de la naturaleza para generar una reducción de la materia orgánica. Las lagunas de estabilización se definen en realidad como un gran estanque o una gran laguna. Generalmente se busca que cuando son construidas por el hombre que sean impermeables para que el efluente no percole hacia las napas de agua y suelen tener profundidades entre 1 y 5 metros como máximo. Y también el efluente cloacal suele permanecer dentro de esas lagunas entre 4 y 50 días como máximo. Como decíamos, se utilizan en pequeñas poblaciones, es un sistema en general bastante sencillo que requiere una operación no muy calificada y relativamente bajo mantenimiento, salvo el retiro de los barros, que es complicado. Y se utilizan sobre todo en lugares donde el terreno es barato y hay disponibilidad, porque ocupan grandes áreas, muchas hectáreas. Cuando se busca aislar el fondo de la laguna y las paredes para que no percole el efluente hacia las napas, hay distintos métodos para hacerlo. El más común es que se compacte la tierra con máquinas y luego se coloca arcilla impermeable sobre el fondo y las paredes. Y si no, también hay otras lagunas donde se utiliza concreto, tanto para el fondo como para las paredes, que suelen ser inclinadas, y si no, geomembranas, o sea, esas membranas plásticas que cubren toda la laguna e impiden que el efluente penetre y contamine las napas de agua. Las lagunas de estabilización se pueden dividir en varios tipos y la mayoría están relacionadas con la oxigenación y presencia y ausencia de oxígeno y cómo se las oxigena. En principio se las divide en lagunas anaeróbicas, en lagunas facultativas y en lagunas aireadas mecánicamente y lagunas de maduración. Las lagunas de estabilización anaeróbica, que es el primer caso que vamos a tomar, son aquellas que reciben una alta carga orgánica. Es tan alta que impiden que se genere oxígeno dentro de la laguna. Entonces todos los procesos y microorganismos que pueden crecer para degradar la materia orgánica lo hacen de manera anaeróbica. En general los procesos anaeróbicos son bastante más lentos que los aeróbicos y no tiene presencia de algas porque la luz no puede penetrar. Son en general lagunas de color grisáceo y tiene una profundidad entre 2,5 y 5 metros y un tiempo de retención entre 20 y 50 días. Son comunes en efluentes que tienen alta carga y uno quiere reducir esa carga antes de pasar a lagunas aireadas o facultativas, o en plantas de efluentes industriales. También las lácteas utilizan muchísimo lagunas anaeróbicas como primer laguna. Se utiliza para bajar el nivel de materia orgánica y su efluente no está nunca en condiciones de ser volcado a un cuerpo receptor. Es simplemente un sistema que reduce la carga orgánica para que el sistema pueda funcionar de otra manera en las lagunas subsiguientes. Bueno, como mencioné, no se producen algas por fotosíntesis. Eso es porque al ser de color grisáceo, tener alta turbidez, la luz no puede penetrar y a su vez la alta carga orgánica impide el desarrollo de las algas. Y tienen el riesgo bastante común de generar olores, ya que se producen los siguientes gases: dióxido de carbono, que no da olor; metano, que en general tampoco da olor; amoníaco,
pero sí el ácido sulfhídrico es el que peor olor puede dar y se las trata de ubicar en zonas que no sean urbanas y muchas veces también se les coloca cortinas arbóreas alrededor para evitar problemas, digamos. Pero tienen ese gran inconveniente que pueden generar, según la dirección de los vientos, pueden generar olores desagradables. El siguiente tipo de laguna que vamos a hablar son las más comunes y se llaman lagunas facultativas. En esas lagunas se produce un proceso muy interesante que es una simbiosis, o sea, una cooperación biológica entre las algas y los microorganismos, sobre todo bacterias facultativas. Estas últimas son bacterias que pueden reproducirse y consumir materia orgánica tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. Si no hay oxígeno libre, pueden tomar oxígeno de los nitratos, por ejemplo, o oxígeno que estén presentes en las moléculas de materia orgánica. Las algas aprovechan el dióxido de carbono que las bacterias generan cuando degradan la DBO y mediante el uso del dióxido de carbono como fuente de carbono y la luz solar y también mediante la presencia de fósforo y nitrógeno que son esenciales para la generación de algas, vuelven a generar nuevas algas y generan sobre todo oxígeno, elevando mucho el nivel de oxígeno en el cuerpo superior de la laguna facultativa. Ese oxígeno es aprovechado por las bacterias, que a su vez degradan más materia orgánica, generan más dióxido de carbono y el ciclo continúa de manera constante. Las bacterias facultativas suelen poder degradar materia orgánica tanto disuelta como coloidal. La que está presente con sólidos sedimentables suele ir hacia el fondo de la laguna facultativa. Las lagunas de estabilización facultativas suelen tener una profundidad entre 1,2 y 2,5 metros. O sea, como vemos, son menos profundas que las lagunas anaeróbicas. Las hay primarias o secundarias. En las primarias, que como su nombre lo dice, es la primera laguna que se coloca y luego en serie, o sea, atrás de esa laguna hay una laguna secundaria. Las primarias es donde se deposita la mayor cantidad de sólidos sedimentables. O sea, si no hay un buen tratamiento primario antes de las lagunas, esos sólidos van a ir colmatando las lagunas primarias y tiene que haber un sistema de remoción de esos sólidos o la posibilidad de bypasearlas y secarlas o entrar con máquinas una vez que están secas y remover los sólidos. Y en general cuando se las diseña a las lagunas facultativas primarias se tiene en cuenta el depósito de entre 15 y 30 centímetros de sólidos, o sea que se agrega ese volumen o esa profundidad a todo el tratamiento necesario. En general tienen tiempos de residencia entre 5 y 50 días. En Estados Unidos a veces se puede encontrar tiempos de permanencia más elevados. He visto ejemplos de hasta 180 días, pero no es común, digamos. Y los valores de DBO de salida, o sea, de materia orgánica, suelen estar por debajo de los 50 miligramos. Entre 30 y 50 si funcionan bien. Los sólidos suspendidos, en cambio, que son mayoritariamente algas, en el caso de las lagunas facultativas, pueden estar entre 40 y 100 miligramos. O sea, es un problema y si uno necesita tener valores menores de sólidos suspendidos, debe tener un sistema de remoción de esas algas antes de la salida de las lagunas. Como les explicaba anteriormente, existe esta simbiosis entre las algas y las bacterias que se puede observar en la siguiente filmina y donde uno ve que con ayuda de la luz solar y el dióxido de carbono que generan las bacterias se genera todo un círculo donde dióxido de carbono más amonio y fosfatos generan algas, estas algas generan
nuevas algas generando oxígeno. El oxígeno junto con la DBO y el amonio y el fósforo permiten que las bacterias generen nuevas bacterias y más CO2, dióxido de carbono, entonces se generan nuevas bacterias y a su vez se libera más CO2 y vuelve el ciclo con las algas. O sea, todo eso se están ayudando mutuamente y mientras haya luz solar y una cierta baja turbiedad en la zona superior de las lagunas, este proceso va a poder continuar de manera prácticamente indefinida. Es obvio que es más intenso en las épocas de verano y primavera porque las temperaturas son algo más elevadas. Las lagunas de estabilización facultativas se dividen en 3 zonas de acuerdo a las distintas profundidades. La superior se llama zona fótica, la zona intermedia se llama heterotrofa o facultativa y la zona del fondo anaeróbica o de sedimentos. En la zona fótica, que es la superior y es aeróbica, es donde está la presencia de algas y a través de la fotosíntesis se llega a niveles muy elevados tanto de algas como de presencia de oxígeno disuelto. En la zona heterotrofa facultativa, que es bajando hacia lo más profundo de la laguna, ahí ya hay una parte que tiene oxígeno disuelto, aunque menores niveles, donde las bacterias se comportan aeróbicamente y degradan materia orgánica de esa manera, y ya un poquito más profundo, las bacterias facultativas logran seguir disminuyendo la materia orgánica, pero ya no con oxígeno disuelto. Y en la zona del fondo o la zona de los sedimentos es donde han sedimentado toda la materia orgánica sedimentable y allí la degradación o la digestión de estos sedimentos es realizada por bacterias anaeróbicas, fundamentalmente con ausencia completa de oxígeno. La zona superior, como dije, las algas generan oxígeno mediante la fotosíntesis y el viento también oxigena el agua a través de las pequeñas olas que se van formando en las lagunas. Deben comprender que son superficies muy grandes y días muy ventosos pueden tener oleaje que oxigena también el agua. La profundidad de esta zona varía, pero suele estar en promedio en 0,6 metros de profundidad. Cuando la producción de algas es importante, la laguna toma una coloración verde intensa debido a las algas y los niveles de oxígeno disuelto son muy elevados en esos casos. Vemos una foto de una laguna facultativa y en la siguiente imagen vemos una salida de planta con lagunas facultativas. Esto ha sido tomado en verano o en primavera y se observa una fuerte coloración verde que indica claramente agua bastante transparente pero con una coloración verde muy fuerte que indica que el tratamiento ha sido exitoso, pero salen muchas algas, muchos sólidos suspendidos con el efluente, digamos, que en algunos casos es un problema. En la zona heterotrófica o facultativa, o sea, la zona media de la laguna en cuanto a la profundidad, las bacterias aprovechan el oxígeno generado por las algas para degradar DBO disuelta y coloidal. Y es necesaria también la presencia de fósforo y nitrógeno en forma de amonio y de fosfatos para que las bacterias puedan degradar y generar nuevas células. Por eso se los denomina nutrientes. Y el CO2, que como lo hemos dicho, el dióxido de carbono que generan las bacterias, asciende por la columna de agua y es aprovechado como fuente de carbono por las algas para la fotosíntesis, completando así el círculo simbiótico entre bacterias y algas. Y el nivel de oxígeno va cayendo rápidamente a medida que nos vamos acercando al fondo de la laguna. En la zona final o cercana al fondo es la zona anaeróbica. Las bacterias anaeróbicas degradan la materia orgánica que ha sedimentado y digieren anaeróbicamente estos barros primarios y microorganismos muertos. O sea, todas las bacterias que mueren se depositan en el fondo también y son degradadas por otras bacterias.
convirtiéndolo primero en ácidos grasos y posteriormente cada vez moléculas más simples hasta llegar a metano, que tiene un solo carbono, dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Mientras haya presencia de oxígeno en la capa fótica, ese ácido sulfídrico no llegará a la superficie y será oxidado antes, por lo cual las lagunas facultativas, cuando hay suficiente presencia de oxígeno, no deben generar olor, o sea, no hay olores molestos como en el caso de las lagunas anaeróbicas. Esta otra imagen, bueno, repite un poco más en detalle todo el ciclo que acabamos de describir con esta simbiosis tan particular de las lagunas facultativas, y pueden observar también una serie de reacciones químicas que ocurren en las distintas zonas de la laguna en cuanto a su profundidad. Después, además de las lagunas anaeróbicas y las facultativas, hay otra manera de generar lagunas que funcionan, que son las que son aireadas mecánicamente. Y en esas hay dos tipos. Vamos a hablar primero de las de mezcla completa, y que son completamente aeróbicas, o sea, toda la columna de agua y toda la laguna tiene más o menos la misma concentración de oxígeno y varía su profundidad entre 2,5 y 5 metros, y el color es marrón porque no hay algas, o sea, al airearse mecánicamente se evita el problema de las algas, pero obviamente se gasta bastante más energía, y sobre todo estas que son de mezcla completa se gasta mucha energía. Si es una laguna grande es complicado el costo. La energía necesaria para lograr la mezcla completa es de 3 kW por metro cúbico. Imaginen que esto es lo mismo que se precisa para mezclar en un reactor aeróbico de barros activados, con lo cual, al ser una laguna más grande, es bastante costoso en energía. El tiempo de residencia de estas lagunas se ubican entre los 2 y 5 días, o sea, se construyen más pequeñas porque son más caras, de gasto energético. Además de las lagunas aireadas mecánicamente que son de mezcla completa, hay aireadas mecánicamente que son facultativas, es decir, la energía que ponen esos o que se inyecta a través de esos aireadores no alcanza para mantener a todos los sólidos en suspensión, pero tiene la ventaja de que no se producen algas y a su vez el consumo energético es menor, son más grandes que las anteriores, pero se gasta menos energía. Es decir, si el terreno es barato, estas son más ventajosas. La energía necesaria para estas lagunas mecánicamente aireadas facultativas es de 0,75 kW por metro cúbico, o sea, más de 3 veces menos o menos de 3 veces lo que se usa en las de mezcla completa. La masa de oxígeno a suministrar debe ser superior al 60% de la DBO ingresante. El tiempo de residencia de los efluentes en estas lagunas suele ubicarse entre los 5 y 12 días, o sea que son más grandes que las lagunas anteriores. Y por último tenemos otro tipo de lagunas, que son las lagunas de maduración. Son aquellas que tienen el propósito de mejorar la calidad microbiológica. Es decir, en las anteriores, en las anaeróbicas, en las aeróbicas mecánicamente aireadas y en las facultativas, hemos removido una cierta cantidad de bacterias, pero sobre todo hemos removido materia orgánica disuelta y sedimentable. En estas lagunas últimas de maduración que se colocan al final de la serie, se trata de mejorar la calidad microbiológica, es reducir de manera drástica la cantidad de bacterias para que el efluente de salida sea de buena calidad. Y se ubican siempre al final del tratamiento y luego de las lagunas aireadas o facultativas. O sea, una cadena normal de lagunas puede ser una laguna anaeróbica seguida por aireadas y luego facultativas, o por facultativas
y luego final todos los sistemas pueden tener o deberían tener lagunas de maduración, que son las que se usan para reducir las bacterias, sobre todo las colifecales. El tiempo de residencia de estas lagunas suele ser entre 5 y 20 días. Los sistemas de lagunas, si bien son muy simples, deben contar con un buen sistema de pretratamiento. Es decir, si no tiene rejas gruesas y finas que funcionen bien y en lo posible un desarenador también, el aspecto de estas lagunas se volverá bastante desagradable, porque si pasan sólidos grandes muchas veces flotan y se observa toda la superficie muy sucia, es bastante desagradable, y a su vez si tiene grasas también se acumulan en la superficie y es bastante, puede generar olores también. Entonces, lo mínimo que deberían tener es un sistema de rejas gruesas, finas y un separador en lo posible de arena y grasas. Es deseable, además, de que cuenten con un sistema de sedimentación primaria y digestión anaeróbica de lodos primarios, tipo tanques IMOF o separado un sedimentador primario de un digestor anaeróbico. ¿Por qué? Porque eso remueve la mayor cantidad de sólidos primarios y hace que el sistema de lagunas dure muchísimos años más sin que haya que bypasearlas para sacarle los sólidos, que es muy complicado. Entonces, si bien en el diseño se suele tener en cuenta la acumulación de lodos, la realidad es que casi todos estos sistemas de laguna, después de 5 o 10 años, terminan casi todas colmatadas por lodos primarios y dejando de cumplir su función. Eso en el caso que no cuenten con sedimentación primaria, ¿no? Que por eso es algo que al menos nosotros recomendamos fuertemente. La próxima es una imagen de un tanque IMOF que precede una laguna facultativa. Recuerden que lo hemos hablado en otras clases, son tanques que muchas veces se utilizan también para preceder el sistema de lechos percoladores, y es un sedimentador primario unido a un digestor que se encuentra parcialmente debajo de la tierra. Son caros de construir pero muy baratos de operar, y el lodo se puede extraer de manera estabilizada, de color negro, sin olor, es muy ventajoso. Cuando se analiza, las lagunas se analizan no solo por el tiempo de residencia de los efluentes y por el tipo de oxigenación o falta de oxígeno, sino también por las cargas orgánicas que se pueden poner, y se suele hacer por hectárea y por día. Es decir, se calcula la superficie de la laguna en hectáreas y se calcula la cantidad de DBO en kilos que llega por día y se divide por esa superficie y se ve si la carga es correcta o no, adecuada, o hay que tener una laguna más grande. Las anaeróbicas son las que soportan más carga y soportan entre 224 a 560 kilos de DBO por hectárea por día. Las facultativas entre 19 a 67 kilos de DBO por hectárea por día. Ahí vemos que baja mucho. Y las lagunas de maduración, que son las que reciben la menor carga, porque se supone que ya anteriormente se ha removido la mayor cantidad de DBO, hasta 15 kilos de DBO por hectárea por día. No hablamos de la carga de las lagunas aireadas mecánicamente, porque eso depende muchísimo de la energía que se esté dispuesto a colocar. Por lo tanto, no se suele nombrar rangos. En las lagunas facultativas es importante también tener en cuenta que el pH puede incrementarse mucho en verano y en primavera por la presencia de algas. Las algas consumen CO2 y por lo tanto el pH aumenta, sobre todo durante el día, y puede llegar a valores de 9, incluso hay rangos que llegan hasta los 10,5 unidades de pH, cosa de que es importante saberlo
si es que se va a intentar desinfectar estas lagunas al final, porque si hay tanta presencia de algas y pH muy elevado, mayor a 9, el hipoclorito o el cloro es bastante ineficiente en la desinfección. Es mejor colocar lagunas de maduración que tengan suficiente tiempo de resistencia para destruir las bacterias por tiempo de contacto y la luz solar, ¿no? Además, en días calurosos y soleados, el oxígeno disuelto puede llegar a valores muy elevados. Incluso se puede medir, hay equipos portátiles que miden no solo los miligramos de oxígeno disuelto, sino el porcentaje de saturación. Y es común ver en verano, en lagunas facultativas de color muy verde intenso, que se logra llegar a más del 100% de saturación. O sea, las lagunas quedan contactos de oxígeno que están sobresaturadas. Eso no es en realidad un problema, todo lo contrario, pero es un fenómeno que se puede observar cuando hay mucha cantidad de algas, ¿tá? En general se busca, y después en las próximas clases vamos a hablar, o en Filmina vamos a hablar de eso, se busca también una buena distribución entre el líquido cuando pasa la laguna, por lo cual se busca construir lagunas en general más angostas y largas, que no construir lagunas cuadradas, porque eso genera un flujo pistón que ayuda a una mejor distribución del efluente y evita, o por lo menos parcialmente, que haya cortocircuitos y que casi todo el efluente esté durante días dentro de la laguna, ¿tá? Y se suele diseñar como para que el largo sea entre 2 y 4 veces el ancho, porque esto colabora con el flujo pistón, ¿tá? Y mejora la equirrepartición del efluente. Lo ideal en un sistema lagunar es contar con 3 lagunas en serie, si es posible, y a su vez, si se pudiese, contar en 2 líneas paralelas. ¿Por qué? Porque en caso de tener que remover sólidos, se podría bypasear una línea, trabajar en ella, retirar los sólidos y seguir trabajando con la otra. Si eso no es posible, por lo menos se deberían estas 3 lagunas que están en serie poderlas conectar entre sí a todas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que bypasear la primera laguna, que se llama primaria, para remover los sólidos, tenemos que tener una manera que el efluente entre directo a la segunda laguna, que sería secundaria, durante el tiempo que nosotros estamos extrayendo sólidos en la primera, ¿tá? Y la de maduración, que es la tercera, nos sirve para mejorar la calidad microbiológica, como dijimos.